Celebramos la fiesta de todos los santos. Es una fiesta alegre porque celebramos el triunfo gozoso de quienes están con Cristo resucitado en el cielo. Entre ellos están nuestros parientes y amigos que vivieron su fe en Cristo dentro de la iglesia. Unidos con todos los santos, celebremos esta Eucaristía. Nos ponemos de pie para recibir el celebrante. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. La misa de hoy la ofrecemos por todo el pueblo santo de Dios. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el
Dios Todopoderoso y Eterno, que nos concede celebrar en una sola fiesta los méritos de todos tus santos. Te rogamos que por la súplica de tantos intercesores derrame sobre nosotros la ansiada plenitud de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Apocalipsis. Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello de Dios vivo. Gritó con voz potente a los 4 ángeles encargados de dañar a la tierra y al mar, diciéndoles: no dañéis a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Oí también el número de los marcados, 144,000, de todas las tribus de Israel. Después de esto apareció en la visión una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritaban con voz potente: la victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 vivientes, cayeron rostro a tierra ante el trono, y rindieron homenaje a Dios. La alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos me dijo: esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí: Señor mío, tú lo sabrás. Él me respondió: estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los judíos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor, el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol. Queridos hermanos, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijo de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que
Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Jesús está vivo y una palabra Él tiene para mí. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La voz del Señor resuena poderosa. Majestuosa la voz del Señor. La voz del Señor resuena poderosa. Majestuosa la voz del Señor.
Cuando nosotros contemplamos el significado de la fiesta que hoy celebramos como creyentes, la conmemoración de todos los santos, cuando nosotros contemplamos la belleza de estos seres humanos que supieron vivir todas las consecuencias de esa afirmación de Jesús en el Evangelio, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué nos vale para nosotros, los seres humanos, venir a este mundo si no somos capaces de entender el significado de nuestra creación y la finalidad por la cual fuimos creados? Todo lo de este mundo es relativo en la medida en que me acerca o me aleja de Dios. Por eso, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? La vida de los santos que hoy celebramos, de aquellos que se encuentran en la eternidad, junto a Dios, porque empezaron a construir en este mundo, a sembrar como semilla una vida humana relativa a su relación con Dios, en la medida en que les acercó o les alejó de Dios. Porque este mundo está hecho para que nosotros podamos conocer, amar y servir a Dios. Eso es lo que resplandece en estos seres humanos que pudieron entender su vida según, podríamos decir, según unos criterios, una jerarquía de valores. Y nosotros, los creyentes, cuando los vemos a ellos, hay mártires entre ellos, seres humanos que prefirieron morir antes que renegar de Cristo. Hay madres de familia que dieron su vida por sus hijos y se empeñaron por construir una familia según el querer de Dios. Hay personas de toda raza, nación, de toda profesión. Hay reyes, hay presidentes de países, hay todo tipo de personas que decidieron construir su vida con ese criterio evangélico. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Supieron jerarquizar su vida. Se dieron cuenta qué es lo necesario y qué es lo transitorio. Así fueron construyendo su vida humana. El Evangelio que precisamente fue proclamado nos enseña cómo debe ser esa jerarquización. ¿Dónde están los valores que propone la felicidad que el cristianismo quiere infundir en nuestro corazón humano? Porque el cristianismo quiere infundirnos, quiere llevarnos a ser feliz como Dios es feliz. Se habla de pobreza, es decir, de ese desprendimiento de las cosas materiales, que no puede ser en la jerarquía de valores el primer principio. Se habla de misericordia, de corazón limpio. Se habla de empeñarnos por construir la paz. Se habla de ir contracorriente y se nos dice, ahí se encuentra la felicidad. Se habla de misericordia. En la felicidad eterna de estos hombres y mujeres de Dios que fueron en la medida en que sus vidas les acercaban o alejaban de Dios. Por eso la Iglesia, cuando nos habla de los santos, nos dice lo siguiente: veneramos la memoria de los santos del cielo por su ejemplaridad, pero más aún con el fin de que la unión de toda la Iglesia en el Espíritu se vigorice
por el ejercicio de la caridad fraterna. Es decir, date cuenta que esta celebración lleva a ver a los santos en dos aspectos: el de ejemplo, que nos interpela y nos enseña a jerarquizar lo que es importante y relativo en nuestra vida. Su ejemplo nos enseña cuál es la finalidad de la vida humana, y a la vez la Iglesia celebra a los santos porque en ellos resplandece una de las experiencias que la Iglesia proclama a lo largo de la historia, que en la medida en que uno se acerca a Dios, se acerca más intensamente a los demás. Y la Iglesia no solamente los ve como ejemplo, que nos interpela y nos seduce en el camino del bien, sino también los ve como intercesores, solidarios, que viven esa cercanía, ese acompañamiento en todas nuestras luchas, caídas, en nuestros deseos, en nuestras enfermedades, en nuestras dificultades. Ellos están en cercanía a través de su intercesión, su acompañamiento, su influjo e inspiración. Porque los santos viven su cielo haciendo el bien en la tierra. Esa es la experiencia católica de nuestra experiencia en Jesucristo. Así es que nosotros entendemos la vida de los santos en el cielo. Nos enseñan con su ejemplo y nos acompañan con su intercesión en Jesucristo, por Jesucristo, con Jesucristo. Es que nadie que esté cerca de Dios se puede alejar de los problemas e inquietudes de la historia. Al contrario, es capaz de entender y de empeñarse para que este mundo sea camino de cielo, podamos jerarquizar, es decir, aparezca oración, solidaridad cívica, entrega a los demás, aparece familia, aparece la lucha por ese espacio cívico que se llama libertad religiosa. Por eso los santos, que algunos murieron mártires, fueron jefes de Estado, algunos de ellos como Santa Juana de Arco, que su experiencia de Dios le llevó a empeñarse por la liberación de su país, Francia, del dominio desequilibrado del pueblo inglés sobre los franceses, en el siglo XIII, adelantándose con un sentido de providencia. La liberación de Francia del dominio inglés evitó que toda Francia cayese en esa separación dolorosa que el pueblo inglés vivió en el siglo XVI. Sus luchas, su siembra, hizo posible que resplandeciese la libertad religiosa, la búsqueda de Dios, el empeño por los demás. Así tantos santos a lo largo de la historia de la Iglesia. Pero todo ese empeño y todo ese esfuerzo, todo ese aprender a jerarquizar, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Nos tiene que llevar a ti y a mí este próximo 3 de noviembre, donde tú y yo vamos a ejercer nuestra responsabilidad del voto, de elegir a aquellos que van a regir los destinos de nuestro país y que sin duda también, en el caso de los Estados Unidos, las elecciones también será elegir a quien regirá la nación norteamericana. Y por lo tanto tú y yo, primero, el primer acercamiento del 3 de noviembre es un acercamiento de oración a nuestros dos países, porque de la selección que nosotros haremos depende mucho de los valores que tú y yo
hemos aprendido de los santos en esa jerarquización de las cosas que son imprescindibles y de aquellas otras que son transitorios. Hay que aprender a jerarquizar también para el 3 de noviembre. Sin duda, tú vas a entrar solo en la caseta para elegir con libertad de conciencia delante de Dios, porque darás cuenta a Dios de la decisión que tomes en el ejercicio de tu voto. Darás cuenta a Dios, pero irás solo. La iglesia solo te acompaña en esa cercanía magisterial de enseñarte a entender cuáles son los principios que tú debes aplicar en las decisiones que tomarás el 3 de noviembre. En esa jerarquización, porque no es lo mismo uno pensar que está al mismo nivel la defensa de la vida humana de un niño en el vientre materno, la defensa de la vida humana desde el primer momento de su concepción hasta su muerte natural. No es lo mismo que económica o que propuestas del país. Tenemos que aprender a jerarquizar. No es lo mismo la defensa de la libertad religiosa, que es imprescindible, porque tú y yo tenemos una concepción de lo que es historia y mundo y nuestra vida en este mundo. Cuando vemos a los santos, nosotros comenzamos a entender que al final de la jornada, como decía Santa Teresa de Jesús, el que se salva sabe y el que no se salva no sabe nada. Tú vas a cosechar eternidad o una eternidad que comienzas en este mundo cercana a Dios, porque en este mundo nosotros comenzamos a vivir cielo o a vivir infierno. En la medida en que nuestras acciones nos acercan a Dios, comenzamos en semilla lo que será por toda la eternidad. En la medida en que nos alejamos de Dios, comenzamos el infierno como semilla en este mundo y será pleno en la eternidad. Por eso la libertad religiosa tuya y mía de actuar conforme a mi conciencia es uno de esos valores que para el 3 de noviembre tú y yo tenemos que saber jerarquizar. No es lo mismo el derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos conforme a sus valores. No es lo mismo el derecho fundamental de los padres de manera exclusiva, como dice nuestra normativa en Puerto Rico, como parte de los valores de esa puertorriqueñidad que muchos dicen, dice nuestra normativa, en asuntos de sexualidad y afectividad. Tú no puedes votar y cada uno tendrá que tomar la decisión solo en el discernimiento de la plataforma de los partidos o en las propuestas del candidato independiente. Tú tendrás que ver quién es conforme, porque un creyente en esa jerarquización no puede votar por quien cree en el aborto, quien se opone o silencia la libertad religiosa, o quien no reconoce el derecho de los padres a educar a los hijos conforme a sus valores. Sobre todo en esta batalla que se está dando, perspectiva de género, que algunos, creyendo que abrazando solo las palabras se pueden liberar de la cadena de lo que significa perspectiva de género y pretenden redefinirla utilizando el término, tú y yo tenemos que discernir quién propone aquello que es conforme a esa jerarquización de valores y principios que nosotros vemos resplandecer en aquellos que descubrieron en este mundo la perla preciosa y el tesoro escondido. Yo no te estoy diciendo por quién votaron que tú puedas pensar que excluyo o que promuevo a alguien. Tú con tu conciencia solo, ningún sacerdote ni obispo
te puede decir por quién votar. Tú entras solo a base de esta jerarquización de principios, poniéndote en la presencia de Dios, porque de eso depende el destino de nuestra sociedad puertorriqueña y también dependerá el destino de la sociedad norteamericana. No es lo mismo. Fíjate que un famoso caso de los Estados Unidos, un esclavo que es llevado a un territorio en los Estados Unidos y ese esclavo, cuando llega al territorio, a un territorio donde no existía esclavitud y donde no podía haber esclavitud, él va hasta el Tribunal Supremo reclamando su libertad. Y el Tribunal Supremo en 1857 no supo jerarquizar. Entendió que el derecho del dueño a su propiedad, de esa manera desequilibrada, no supo reconocer el derecho que tenía un ser humano a su libertad. Ese derecho a la propiedad era más importante que la libertad. No supo jerarquizar. Jerarquizas, ¿cuáles son los valores principales? Los otros valores se ven como deben ser vistos de manera relativa o se juzgan como deben ser juzgados, contrarios al querer de Dios. Tú y yo el 3 de noviembre nos acercamos a ese acontecimiento histórico, tal vez las elecciones más importantes que tendremos en nuestra vida, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Una decisión como esa en 1857 fue uno de los civiles. No supieron jerarquizar. Tú y yo, como creyentes, que tenemos que aportar al bienestar de nuestra sociedad desde nuestra perspectiva de creyentes. Vieron todos los santos y santas que se encuentran con Dios en el cielo. Por eso tú y yo, como creyentes, nos acercamos y sobre todo vemos el modelo de María, nuestra madre. Ella, cuando Dios se metió en su vida en Nazaret, ella supo jerarquizar. Todo lo demás fue trastocado en su vida cotidiana, su concepción de mundo y de persona, sus aspiraciones. Todo María lo entendió relativo en relación al absoluto que se llama Dios. Por eso ella pudo decir, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella supo proclamar la grandeza del Señor. Por eso le pedimos a María que nos acompañe en estas horas dramáticas que viviremos el 3 de noviembre para que podamos aprender de ella y de los santos a jerarquizar. Si queremos ser felices, tenemos que jerarquizar. Hay cosas que son relativas y hay algunas que se llama Dios. Hay uno que se llama Dios que es absoluto. Que ella desde el cielo ore por nosotros. Así sea. Hacemos nuestra profesión de fe respondiendo a la palabra de Dios. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras.
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre. Por todos los cristianos, para que diariamente vivamos las bienaventuranzas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes del mundo entero, para que dirijan a su gente con justicia y caridad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren, los enfermos, los marginados, los desempleados y los ancianos, para que conviertan en gloria eterna todos sus sufrimientos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los difuntos, para que pronto participen en el gozo eterno, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra comunidad parroquial, para que viva unida en la tierra y el Señor nos reúna con los santos en el cielo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos también por todo el pueblo santo de Dios, por quienes ofrecemos esta Eucaristía, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por las almas del purgatorio, por las almas de Antonio, María Rodríguez, de Luz Nereida, de Víctor Morel y de Rafael Carrasquillo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por todos los sacerdotes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos también para que el próximo 3 de noviembre, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, sepamos elegir a personas que sean según el querer de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Gracias, Padre, porque siempre nos escuchas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De tu presencia, te rindo hoy mi ser y mi corazón. No hay lugar mejor a tus pies, Señor. En ti encuentro paz, encuentro amor. Recibe mi corazón, Jesús, mi buen pastor. Recibe mi oración, entrego hoy mi corazón. En la intimidad
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe con agrado, Señor, las ofrendas que te presentamos en honor de todos tus santos, y concédenos experimentar por nuestra salvación de quienes han alcanzado ya la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque hoy nos permites honrar a la ciudad santa, que es nuestra madre y nuestra patria, donde una multitud de hermanos nuestros ya te alaba eternamente. Nosotros, peregrinos, avanzando en la fe, nos encaminamos con entusiasmo hacia ella y nos alegramos al celebrar hoy la gloria de los hijos más insignes de la Iglesia. En ellos nos concedes al mismo tiempo ejemplo y ayuda para nuestra fragilidad. Por eso, unidos a ellos y a todos los ángeles, te glorificamos unánimemente y te alabamos con nuestras voces cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida a la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Ten piedad de nosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no Soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ahora vamos a hacer la comunión espiritual para aquellas personas que tanto en el templo como en sus hogares no se pueden acercar a la comunión sacramental, pero pueden recibir a Jesús espiritualmente en el corazón. Repitan ustedes después de mí: yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. A mi alma, ven, Señor Jesús. Recuerden, ahora vamos a hacer a los que están en el templo que se vayan a acercar sacramentalmente a comulgar. Recuerden que ahora vamos a hacer el acto de fe divina, el acto de adoración a la Eucaristía de manera colectiva, y cada uno se acerca en silencio. Vuelvo a insistir, en silencio, no dice nada al momento de recibir la Sagrada Comunión, porque haremos el acto de fe colectivo antes de acercarnos a comulgar. El cuerpo de Cristo. Amén.
seguir tus huellas porque tú dijiste sí. Madre, que pueda decir si cada momento que expresa en mi vivir lo que yo siento. Sí, madre, sí, hasta el final. Decir sí es lo que más cuesta, es lo que pienso yo. Sí debe ser mi respuesta, aunque mis labios digan no. Madre, que pueda decir si cada momento que expresa en mi vivir lo que yo siento. Sí, madre, sí, hasta el final. Tengo un camino que seguir, enséñamelo en mi vivir, madre, mi luz. Madre, que pueda decir si cada momento que expresa en mi vivir lo que yo siento. Sí, madre, sí, hasta el final. Madre, que pueda decir si cada momento que expresa en mi vivir lo que yo siento. Sí, madre, sí, hasta el final. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Riega Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta, aleluya. Nada te turbe,
Dios basta. Solo Dios basta. Aleluya. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Oremos. Te adoramos, Dios admirable, fuente única de santidad, e imploramos tu misericordia para que, santificados por tu amor, pasemos de esta mesa de los peregrinos al banquete eterno de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recuerden, pueden sentarse. Como ustedes saben, mañana es el día de todos los fieles difuntos. Y la iglesia ora por todos aquellos que pasaron de este mundo a la eternidad. Y por lo tanto es importante nosotros, aquellos que desde sus hogares quieran que nosotros durante todo el mes de noviembre, empezando mañana, oremos por los fieles difuntos, pondremos sus nombres frente al altar. Pues pueden hacerlo en el inbox de la parroquia, del Facebook de la parroquia, que es Parroquia Santa Rosa PR, Parroquia Santa Rosa, inbox, y poner los difuntos, ¿verdad?, que usted quiere que nosotros oremos. Y aquellos que están, por ejemplo, ya llegaron los sobres, en la que usted puede aquí poner el nombre de sus fieles difuntos y añadir, si usted quiere libremente, a su petición de oración, añadir también una ofrenda. Los sobres estarán en la puerta principal, en la parte de atrás. Usted coge los sobres que usted quiera. Y se entregan en la sacristía, no en la urna. Se entregan en la sacristía, no en la urna, o en las horas de oficina de 2 a 5 de la tarde. Mañana lunes, los que deseen sobres también estarán disponibles para aquellos que deseen de 2 a 5 de la tarde. 2 a 5 de la tarde, ¿verdad? El martes habrá confesiones, como hubo el martes pasado, habrá el próximo martes también y el próximo. De 3 a 4:30. Ese es el día de las elecciones, pero todo nuestro horario sigue igual. Las misas tarde. Y el que se quiera confesar antes de ir a votar, las urnas cierran a las 5, qué mejor venir y confesarse. No, es mejor ese día, porque si votó mal, confiésese. Y si votó bien, dele gracias a Dios. Cada uno vote por lo que quiera, como es obvio. Entonces recuerden, por último, recuerden también aquellos que ustedes quieran, recuerden, necesitamos la contribución a la parroquia. Los que están aquí en la parroquia pueden hacerlo en la urna que está en la puerta principal y allí depositar lo que ustedes quieran. Aquellos que quieran hacerlo a través, ¿verdad?, de ATH móvil, usted entra a Pay to Business, pague a negocio, y ahí usted pone Parroquia Santa Rosa 105, Parroquia Santa Rosa 105. Por lo tanto, usted entra a ATH móvil, Pay to Business o pague a negocio y pone todo junto, Parroquia Santa Rosa 105, todo junto. También recuerden, pueden hacerlo a través de PayPal, poniendo Santa Rosa de Lima PR, Santa Rosa de Lima PR, todo junto, Parroquia Santa Rosa de Lima PR. Así que nada, recuerden lo último, el 4 de noviembre será el día posterior a las elecciones. Nosotros seguimos siendo familia, seguimos siendo vecinos, amigos, compañeros de trabajo, país, mundo. No termina el país el 2 de noviembre, ni debemos prolongar las derrotas o victorias para sacarle en cara a los demás.
sino uno, vivir la fraternidad. El 4 de noviembre ya no es partido, sino país. Y todos tendremos que contribuir para hacer mejor nuestro país, los Estados Unidos y el mundo. Así que nadie después de las elecciones, no es guerra, pensando sin duda lo que decía un gran patriota puertorriqueño en el siglo XX. La victoria de un puertorriqueño sobre otro puertorriqueño es la derrota de la patria. Aquí no hay victorias ni derrotas. Aquí queremos que gane el país. Por lo tanto, el creyente acompaña con oración, con fraternidad, se convierte en hacedor de paz, de diálogo y de entendimiento. El país sigue igual, Plaza Las Américas seguirá igual, Don Molo San Juan estará en el mismo sitio. No habrá cambio. El cambio lo haremos nosotros por querer hacer un mejor país que salga de las urnas que nosotros libremente, según nuestra conciencia, elijamos. Ahora nos ponemos de pie para la bendición final. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un día feliz. Igualmente, Padre. Gracias al coro hermosísimo. Gracias. Sientes un murmullo muy cerca de ti. Hay un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llevando bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque cuando los ángeles llegan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega, enfrenta al infierno, combate el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora, confía hermano, pues esta es tu hora, la bendición llegó y te la vas a llevar. Volando en este lugar, pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Sí, sientes un cerca de ti, hay un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llevando bendición en tus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Gloria a Dios.
Pablo.